Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este tercer y último bloque de la unidad 4 dedicado a democracia. Como les había anticipado, lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre un concepto, una definición de democracia, de las democracias reales, que acuñó Dahl. Dahl es uno de los autores, además, de lo que se conoce como la teoría pluralista de la democracia. Y la ventaja que tiene la definición de Dahl, y en este sentido es que se inventa este concepto de poliarquía, es que se trata de una definición empírica. Es una definición empírica de democracia, alude a las democracias realmente existentes. Es una definición en este sentido minimalista, procedimental, formal, institucionalista si quieren, pero tiene la ventaja, a pesar de todas las críticas que se le puede hacer, es que hay un consenso generalizado dentro de la disciplina respecto de que esta es una definición que nos permite distinguir a una democracia, a una poliarquía de cualquier otro tipo de régimen político. Si las democracias reales reúnen los requisitos de las poliarquías, es posible entonces designar a ese régimen político como una democracia, distinguiéndolo de una pseudodemocracia, de una democracia autoproclamada o de un autoritarismo disfrazado de democracia o incluso un totalitarismo que se trata de legitimar nombrándose democrático. ¿Se entiende? En este sentido es que esta definición de democracia nos permite distinguir y separar las aguas de los regímenes, de las democracias realmente existentes de los que no lo son. En este sentido es que entendemos a la democracia como un régimen político. Y cuando decimos que es un régimen político, estamos diciendo que es un conjunto de reglas que designan quién accede al poder, cómo se accede y cómo se ejerce. Entonces, las poliarquías, las democracias reales, en términos de Dahl, suponen la existencia de los siguientes requisitos. El primero es el derecho al voto, pero como decíamos, no es el derecho al voto de cualquiera, sino de la mayor parte de la población adulta de un país. Esto supone la existencia y la vigencia del sufragio universal. Por otro lado, otro de los requisitos fundamentales de una poliarquía es el derecho a ser elegido. No solamente tenemos derecho a votar para elegir, sino que además tenemos derecho a postularnos para ocupar cargos públicos. En elecciones que deben reunir las siguientes características. Deben ser limpias, libres, competitivas y periódicas. Si las elecciones no son limpias, esto es, son fraudulentas, no podemos hablar de poliarquías. Si las elecciones no son libres porque hay coacción a la hora de emitir el voto o votar, no podemos hablar de poliarquías. Si no hay competencia o si son semicompetitivas o si hay partidos políticos proscriptos, tampoco podemos hablar de poliarquías. Y finalmente, si solamente votásemos cuando los gobernantes se aburren de votar, tampoco podríamos hablar de poliarquías. Entonces, las características o los rasgos de las elecciones, como limpias, libres, competitivas y periódicas, son también esenciales a la hora de distinguir a un régimen político poliárquico en este caso. Obviamente la vigencia de la libertad de asociación y la libertad de expresión son vitales también en el marco de la democracia. Y aquí Dahl, señala la necesidad de que existan fuentes alternativas de información. Con esto lo que está diciendo es que para que los ciudadanos y ciudadanas podamos elegir y discernir libremente aquello que nos interesa y votar acorde a esos intereses, tenemos que tener información que no sea emitida por un monopolio ni público ni estatal. A eso nos referimos con fuentes alternativas de información. Y finalmente, otro de los requisitos es que las instituciones públicas dependan del voto popular. Esto es, que los cargos de toma de decisiones sean ocupados a través de las mismas elecciones con las características que mencionábamos antes. Estos son los rasgos que hacen, o estos son los elementos que nos permiten distinguir a las democracias reales de cualquier otra forma de gobierno, de cualquier otro régimen político. Ustedes lo van a encontrar en el texto de Dahl que está publicado en la revista Postdata. Hacia el final de ese texto se enuncian las características de las poliarquías y lo trabajamos también en el foro y también está señalado en los materiales que tenemos en el campus.